Y en el mecanismo alternativo, también aquí se procura o se protege este tema emocional, porque aquí nosotros les otorgamos lo que muchas veces no encuentras en otro espacio, que es tiempo y escucha. A veces las personas llegan con mucha necesidad de expresar lo que están sintiendo, todo lo que les ha generado ese conflicto. Aquí encuentran a alguien que los escuche y que no se juzga, ¿no? Aquí no juzgamos, entendemos, escuchamos. Esas serían algunas de las ventajas para destacar en el uso de los mecanismos alternativos. Bienvenidos a El Referente, producido por The View Entertainment. Bienvenidos al Referente, el lugar y el espacio que destinamos a todas aquellas personas prominentes que tienen un mensaje para comunicarnos a nivel regional. El día de hoy nos enriquece tener aquí la presencia de nuestra invitada, la licenciada Jacqueline Arteaga, quien es la titular del Centro de Justicia Alternativo. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Steve, por esta invitación, por regalarme este espacio. Y a todo tu equipo y por supuesto también agradecer a todas las personas que confiamos en que nos van a escuchar. Muchísimas gracias. Pues bueno, para empezar esta increíble plática, ya que hemos tenido un poquito aquí de warming, ¿no? Antes de empezar esto, platícanos un poquito para que nuestra audiencia lo conozca. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? Ahora sí que antes de llegar a este título que tienes actualmente, ¿quién es Jacqueline? ¿Quién es Jacqueline? Bueno, soy una apasionada del derecho, de trabajar con las personas y desde ellas para la solución de su conflicto. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro la licenciatura en Derecho. Después tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, que es por muchos años donde me desenvolví. Tengo 15 años en el Poder Judicial. He estado en distintos cargos administrativos como jurisdiccionales, en su mayoría jurisdiccionales, secretario de acuerdos, proyectista, juez, actualmente como titular del Centro de Justicia Alternativa. Ese es en mi ámbito profesional, que también soy docente, me encanta ser docente y también me dedico a otras actividades. Soy una apasionada del desarrollo personal y en el tema espiritual. Soy felizmente mamá. Ah, buenísimo. O sea, eres una persona multidisciplinaria. Me gusta estar en movimiento. ¿En qué momento decides tener como que este perfil desde la carrera hasta encaminado a lo que actualmente te lleva a estar en el Centro de Justicia? ¿En qué momento decido tener este perfil de licenciada en Derecho? Bueno, al principio en la preparatoria me gustaba mucho el tema jurídico y muy vinculado a las finanzas. Entonces, bueno, pues en esta búsqueda de esta profesión, de esta vocación, llego a la licenciatura en Derecho, escucho una conferencia en materia de Derecho Internacional y bueno, desde ahí soy una apasionada. Ingresé en tema de Derecho Penal, que fue algo que pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo decía, yo quiero trabajar ahí. Casualmente pasaba por afuera de los juzgados penales y yo decía, yo voy a trabajar ahí. Y justamente ahí empecé a trabajar en Derecho Penal con motivo de, pues, el desarrollo que voy teniendo ahí. Me invitan, me hacen el honor de invitarme a formar parte de una subcomisión de mecanismos alternativos en materia penal. No sé si han escuchado aquí en el estado el modelo Cosmos. ¿Podrías platicarnos un poquito más? Es un sistema que tiene el Estado. Bueno, yo no soy ahora sí que la indicada para platicarlo, porque no soy como la titular, formo parte de él, pero no. Pero es un modelo que tiene el Estado, donde todas las áreas que se vinculan con la justicia penal actuamos en colaboración y bajo esquemas claros que nos permiten o han permitido al Estado mantener los primeros lugares en su justicia penal. Uno de esos modelos o uno de esos sectores son los mecanismos alternativos en materia penal. Es decir, vamos a dar solución de manera diferente a las consecuencias que tiene una conducta delictiva que en un juicio. También vamos a encontrar una solución así, pero diferente a un juicio. Entonces, de ahí entro a esta subcomisión de mecanismos alternativos, sigo, en su momento hay una oportunidad de dirigir esta área del Centro de Justicia Alternativa, que también otorga servicios de mecanismos alternativos, pero en materia civil, familiar y mercantil. Entonces, es cuando transito a esta área. Ok.
Para dejar un poquito más claro lo que es tu título, ¿qué actividades específicas o cómo yo, una persona que estoy totalmente ajena a esto, pudiera identificar eh, cuando un caso, cuando una persona, cuando alguien se tiene que aproximar a tus instancias? Cuando tenemos algún conflicto jurídico, me refiero a que el día a día vamos generando estas relaciones jurídicas. Es decir, contraigo matrimonio, si lo quiero disolver, bueno, tiene unas consecuencias jurídicas. Si realizo una contratación de algún servicio mecánico, construcción de casa, un préstamo de dinero, solicito un crédito, de esa naturaleza, si tengo algún conflicto, me incumplieron el contrato, no me pagan mis rentas, voy a divorciarme, he tomado la decisión, pero necesito planificar mi nueva estructura familiar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo nos vamos a organizar mi pareja y yo para el cuidado? Entonces, ante esas situaciones, actualmente tenemos distintas vías de resolverlas. Una de ellas, y que infortunadamente es la más usada, es te demando, voy ante el juez e inicio todo un proceso. Esa es una alternativa que también es viable y es adecuada para ciertos conflictos. Pero también hay otras alternativas que son lo que actualmente se conoce como mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es, vamos a dar o buscar una solución a nuestro conflicto a través del diálogo y el entendimiento. Entonces, esas metodologías o servicios de mecanismos alternativos generalmente son conocidos como la mediación y la conciliación. Esos dos servicios, tenemos otro adicional que ahorita más adelante te hablo, los otorgamos en el Centro de Justicia Alternativa. ¿Y en qué consisten? Las personas que tienen algún conflicto de esta índole, se les otorga un espacio en el que son asistidos por una tercera persona que nos llamamos facilitadores. Nosotros como facilitadores los vamos a apoyar para que generen esta comunicación que les permita construir acuerdos de acuerdo a sus intereses y necesidades. Si ustedes logran llegar a una solución a su conflicto, se plasma en un convenio y este convenio, que es redactado por el facilitador, lo firman todas las partes, tiene efectos de cosa juzgada. Es decir, hay certeza, el Estado te protege en este acuerdo que estás llevando a cabo junto con la parte con la que tienes el conflicto. Ok, ya sin llegar a la demanda. Ya sin llegar a la demanda, exacto. ¿Tienes algunos números, algunas estadísticas que nos pudieras compartir respecto a los beneficios que tiene esta área? Porque eh, quiero pensar que al ser esta antesala y mediadora y antes de llegar a una demanda, quiero pensar que uno, evita muchísima tramitología, evita procesos largos, evita conflictos que dejan al lado, pues a veces eh, la poca disposición que pudiera llegar a tener alguna de las partes. Eh, entonces, ante todo esto que son bastantes situaciones negativas que vienen envueltas y se ve en una demanda, ¿cuáles podrían ser las ventajas positivas, o sea, ventajas y cosas positivas que podría llegar a tener estos pasos previos? Muy interesante la pregunta. Fíjate que hay como dos vertientes. Uno de la efectividad de los asuntos que nos llegan y el otro todas las ventajas que tiene para las personas optar por resolver su conflicto a través de un mecanismo. En cuanto al tema estadístico, tenemos muchísima apertura de expedientes. Un gran porcentaje de esos expedientes no logramos tener el indicador de cuántos se resolvieron con la sola intervención del centro, porque en muchas ocasiones nos hablan y nos dicen, voy a cancelar mi cita porque ya se resolvió, ya me pagó, ya me cumplió, ya me devolvió, ya me entrego. Entonces ya no es necesaria la intervención. Y otro porcentaje, bueno, pues abren el expediente, pero ya no volvemos a saber. Queremos pensar que es parte de la cultura, que es vamos a litigar, ¿no? No quiero ir a dialogar con esta persona por muchas razones y que en algunas ocasiones son muy válidas, ¿no? Y tenemos el otro porcentaje de todo nuestro 100% que de esos asuntos que sí llegan las dos partes al Centro de Justicia Alternativa y dicen, sí, tenemos la disposición de sentarnos y vamos a dialogar, tengo un 90% de efectividad.
Es decir, ese 90% llega a un acuerdo. En tema de estadística está, ¿no? Y en el tema de las ventajas que tiene optar por estos mecanismos alternativos, como tú bien lo dijiste, es una gama de beneficios para las personas. Uno de ellos es el tema económico. Nosotros aquí propiciamos, y digo propiciamos porque mucho depende de las partes, que el conflicto lo resuelvan en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos como límite 3 meses, pero pues depende de, ahora sí que el dinamismo de las partes. Suele suceder que, bueno, es que no voy a estar, lo programamos para la siguiente semana, la sesión, entonces depende de ellos. Pero como ellos tienen el control de este proceso, por así decirlo, tienen una estimación de cuánto va a durar, naturalmente el tema económico va a ser menor. ¿Por qué? Pues va a implicar menos traslados, no es requisito tener un abogado para poder entrar a un mecanismo alternativo. A diferencia de un juicio, en el juicio pues sí necesitas la asesoría de una persona en temas pues vinculados o que te apoyen a llevar ese procedimiento ante el juez. Pero además no tienes el control de cuánto va a durar. ¿Por qué? Pues todo va a depender de qué tanto promuevan las partes, ¿no? Es todo un proceso, llegas a una sentencia que te dicta el juez, pero puede ser, como todavía tienen derecho a inconformarse con esa resolución, pues que así se vaya. Y así se van, a veces por muchos años. Entonces, esa es una ventaja en el tema económico y que tú mantienes el control. Otro tema también de ventaja, pues es que se propicia el menor desgaste emocional. ¿Por qué? Como tú bien lo dijiste luego en una demanda, cuando vas ante el juez, en esos escritos que tú lees donde te están demandando, generalmente se viene toda la ventilación de cosas, incluso luego a veces muy íntimas. Entonces ahí se ventila todo, se va haciendo en muchas ocasiones ese conflicto que llegó tal vez menor, se va haciendo más grande por todas estas manifestaciones que se empiezan a hacer, ¿no? Y no, a veces no comprender cómo es el proceso, pues en un sentido común hasta dices, bueno, ¿por qué si me deben tengo que pasar por todo esto, ¿no? Para llegar. Entonces es un desgaste emocional en ocasiones muy fuerte y en el mecanismo alternativo, al buscar que se resuelva en el menor tiempo posible, pues naturalmente viene a consecuencia reducir ese desgaste emocional. Además, cuando encuentras una solución a algún conflicto, naturalmente pues tienes ese descanso. Em, También aquí se procura o se protege este tema emocional porque aquí nosotros les otorgamos lo que muchas veces no encuentras en otro espacio, que es tiempo y escucha. A veces las personas llegan con mucha necesidad de expresar lo que están sintiendo, todo lo que les ha generado ese conflicto. Entonces, aquí encuentran a alguien que los escuche y que no se juzga, ¿no? Aquí no juzgamos, Ok. entendemos, escuchamos. Es un beneficio también, otro muy importante, que es que se resuelve o ellos lo resuelven acorde a sus intereses y necesidades. Cuando tú resuelves algo con base a tus intereses y necesidades, nosotros lo denominamos como un efecto transformador. ¿Por qué? Porque vas a resolver conforme a eso y no como propiamente lo que dice la ley, ¿no? Como sería en un juicio, pues el juez te va a resolver con base en lo que tú le llevaste y en lo que dice la ley. Acá en un mecanismo alternativo es con base en lo que tú necesitas. Naturalmente también tenemos que cuidar que no quebrante la ley. Entonces, esto te genera una sensación de justicia, ¿no? Resolví algo justo, no a lo que dice estrictamente la ley. Y tiene este efecto transformador, ¿por qué? Porque las partes pasan de una confronta, naturalmente, pues por los conflictos hay molestia, a un esquema colaborativo. Entonces, cuando se vuelven a enfrentar algún conflicto, porque el conflicto es inherente a todos nosotros, permite volver a este esquema colaborativo, ¿no? Ah, ya sé que puedo solucionarlo así, a través del diálogo. Entonces, ¿por qué no intentar nuevamente esta vía? Ok. Esas serían algunas de las ventajas para destacar en el uso de los mecanismos alternativos. No, pues son bastantes y por lo que veo de bastante impacto. Como bien lo mencionas, el tema emocional yo creo que es lo que más desgasta a estas partes y sobre todo, como bien lo dijiste, es algo inherente al humano el llegar a tener estas confrontaciones, pero también creo que hay personas que una confrontación la llevan de una manera más, eh, vamos, hay personas que están acostumbradas o ciertos trabajos que están más acostumbrados a confrontar
porque manejan personas, y hay otras que nunca lo han vivido en su vida, entonces por lo tanto llega a ser de mayor impacto o se llega a tomar de manera muy personal algunas situaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eh, encantado de saber que existen estos medios. ¿Desde hace cuánto que existe empezó siendo una comisión, empezó ya como algo fijo, como una oficina? ¿Cómo nace esto? Porque, pues, hasta donde yo recuerdo, muchos años no se tenía, ¿no? Sí, pues el Centro de Justicia Alternativa tiene 25 años funcionando. Em, pues ya tiene bastantes años. La realidad es que en un esquema de justicia tradicional, como sería ir a los juzgados, no se compara en el tiempo, ¿no? que actualmente lleva. La realidad es que a pesar de que ya tenemos más de 25 años, es muy poco conocido para las personas todavía que existen estas otras maneras de llevar a cabo la solución de los conflictos. Y bueno, este centro nace a través de un acuerdo que emitió un órgano administrativo del Poder Judicial del Estado de Querétaro, donde crea el sistema de justicia alternativa y define dos rutas muy importantes. Una era la capacitación, evidentemente había que capacitar a personal. ¿Por qué? Porque para entrar a facilitar asuntos o como mediador o como conciliador, pues tienes que desarrollar ciertas habilidades interpersonales, tienes que tener un profundo autoconocimiento de quién eres, tienes que tener un refuerzo en fundamentos de derecho porque los facilitadores no necesariamente tienen que ser licenciados en derecho. Pueden ser contadores, pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros. Eso sí es un requisito que tengas alguna licenciatura o ingeniería y tu cédula. Entonces, primero se optó por esta capacitación y no fue solo a los operadores, sino que fue a más allá, ¿no? A capacitar a más personas para precisamente empezar a crear estas convicciones. Y por otro lado, pues creó el Centro de Justicia Alternativa, antes se llamaba Centro de Mediación, luego pasó por Centro de Mediación y Conciliación y actualmente Centro de Justicia Alternativa para que abrace más mecanismos alternativos. Eh, Ahorita que mencionas esta capacitación que empieza desde un tema multidisciplinario, eh, actualmente, o sea, ya trayéndolo al día de hoy, eh, ¿es necesario por el tipo de problemáticas que se podían presentar que ustedes tuvieran una necesidad de que dijeran dentro de la planilla requerimos que haya tantos arquitectos, tantos licenciados, tantos, o sea, por carreras en específico o cómo lo manejan? Sobre todo porque, pues, problemas de esta naturaleza hay de diferentes perspectivas, ¿no? De diferentes tipos de personas que se ven envueltas. ¿Cómo lo manejan? Porque habrá cosas que sean, quiero pensar que muy Muy especializadas, ¿no? técnicas. Ajá. Justo es un punto muy importante el que hablas de la especialización. Mira, nosotros los mecanismos alternativos los puedes usar en distintos ámbitos, ¿no? Desde un tema vecinal, comunitario, en tu familia. Nosotros estamos enfocados a los conflictos jurídicos, que no escapa de que se vincule con cuestiones vecinales, cuestiones de convivencia al día a día en el interior de tu familia. Por estar en este esquema, nosotros, nuestro perfil de facilitador sí habla que preferentemente tenemos que ser licenciados en Derecho o con licenciatura en Psicología, ¿sí? Te digo, por el esquema en el que nos encontramos. Ciertamente, como tú dices, llegan a veces temas que escapan de nuestro conocimiento naturalmente, temas muy técnicos, no sé, de construcción, perdón si digo algún término Ujú. erróneo, uso de suelo, costo de algunas cosas. Entonces ahí lo que se realiza es que se les hace notar a las partes que requieren la intervención o la opinión de un experto y que pueden ponerse de acuerdo en recurrir a ese experto para que les emita una opinión y los ayude para llegar a su solución de mejor manera. Sí, entonces, a menos que estén en una situación de total vulnerabilidad, el Poder Judicial puede apoyarlos en traer a ese experto, ¿sí? Pero principalmente está en las partes que puedan consensar a qué experto acuden. Y aquí no es un tema probatorio, ¿eh? Porque también en un juicio es yo ofrezco mi perito, tú ofreces mi perito y luego viene otro tercero. No, aquí no es así. Aquí la finalidad es colaborar y mostrar esta voluntad y esta buena fe
de que estamos aquí porque queremos resolver nuestro conflicto. Vamos a ponernos de acuerdo con quién vamos, uno ajeno a los dos, por ejemplo, y el Poder Judicial tiene todo su listado de personas expertas que incluso pues han pasado por todos estos filtros que los pueden apoyar. Buenísimo, esa parte es importante porque justo lo que te iba a hacer la siguiente pregunta, pero casi ya me la respondiste. ¿Cómo hacen para generar ese estado de neutralidad ante esa persona, ¿no? Porque, eh, pues sí, al final de cuentas tiene que ser neutral y emitir algo para que ambas partes tengan el conocimiento. Ahora, si es que se puede saber, Ah, ¿tienes el ejemplo de algunos casos, ahora sí que sin mencionar nombres, ¿no? Que digas, mira, este fue un caso que dijeras fue de los más bonitos, de los que mejor se llevó, o casos tan complejos que digas, escapó de nuestras manos y si tuvieron que dar el paso a una instancia más grande? No sé, ¿qué experiencias te has llevado? qué experiencias, bueno, muy gratificantes sin duda. Mira, sí lo puedo compartir porque, bueno, sin dar nombres, si se me va un Claro. nombre lo corto. Mira, tuvimos casos, por ejemplo, uno que me marcó mucho fue el tema de unos niños institucionalizados, porque definitivamente sus papás en el proceso de separación, pues no lograban, ¿no? No lograban cómo, pues ponerse de acuerdo en muchas circunstancias propias en el cuidado de sus hijos. Entonces, ante toda esa conflictiva, el DIF les quita a los niños. Entonces, las personas pues ya venían con amplio desgaste emocional, no se podían ni ver. Entonces los facilitadores ahí del centro hicieron un abordaje muy interesante, hicieron varias actividades, echaron a andar todas estas herramientas psicológicas, dejaban actividades a los padres para buscar que llegaran a consensos y el juez pudiera autorizarles que volvieran a tener ellos la custodia de sus hijos, que volvieran a tener el cuidado de sus hijos y pudieran volver a tomar decisiones sobre esta parte de la responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Entonces, ese asunto me marcó demasiado porque, en primero, porque logramos ayudarlos a que tomaran esos acuerdos y volvieron a tener a sus hijos. También fue muy satisfactorio porque mis compañeras facilitadoras que llevaron todo este proceso, bueno, estaban muy comprometidas, estaban viendo qué hacían. Llegó momentos en que decían, ya no puedo, o sea, ya le movimos y no podemos. Y pues ahí está el impulso, ¿no? Que uno tiene que dar esta fuerza. Denle, sigan, vamos a seguir, ¿no? A ver, vamos a moverlo por acá y todo. Y bueno, lograron ese acuerdo. Y lo más gratificante también fue que después viene uno de los papás a agradecerle a las compañeras y llevó a sus hijos a que la conocieran, a esas personas que los ayudaron a volver a tener pues esta armonía en su familia, esta calidad de vida tanto para ellos como para sus hijos, porque los papás ya estaban muy desgastados, ¿no? Entonces, también ver esa armonía, nuevamente esa alegría en los papás, por supuesto que es muy satisfactorio. Tenemos de ese tipo de asuntos, también tenemos asuntos pues que también impactan en la estabilidad de la familia, que también son en temas económicos. Tuvimos una constructora y desarrolladora que pues se le vino abajo una línea de casas. Entonces, naturalmente, las familias que ahí vivían pues estaban muy inquietas, ¿no? Porque pues es mi patrimonio, es parte de mi seguridad. Entonces acudieron un tumulto de personas. Ahí cuando hay grupos grandes de personas, tenemos que designar representantes, ¿no? Se designaron, ellos mismos designaron a quienes los iban a representar. Con ellos se llevaron las negociaciones con la desarrolladora. La desarrolladora, bueno, es que eran dos, desarrolladora y constructora. Ok. Ajá. Este, muy conscientes, hicieron un proceso de negociación muy interesante, dieron muchísimas alternativas y aquí requirieron de terceros expertos, porque naturalmente pues, la desarrolladora traía todo su equipo, ¿no? Multidisciplinario, pero pues ante toda pues esta magnitud de la situación, las familias también se unieron y trajeron un experto que hizo todo un análisis para saber si era posible arreglar las casas o definitivamente no era una zona viable, ¿no? Que a pesar de que las fueran a reparar, nuevamente iban a presentar daños. Entonces, bueno, la verdad es que llegaron a acuerdos muy interesantes, muy creativos. Las personas o las familias estuvieron muy satisfechas con esos convenios que se llevaron a cabo y bueno, esos son dos ejemplos que tengo muy presentes, que te digo muchos más, pero Sí. traigo ahorita en mente esos dos. Pues en ambas situaciones bastante favorables.
Eh, Me llama la atención, como bien lo mencionaste, de que en una situación es un tema eh, familiar, es un tema de pareja, y en el otro es un cúmulo de personas, o sea, que tengan esa capacidad de atender a ambas versiones, en un lado familiar, en otro lado económico. O sea, creo que es un plus y es algo que la gente debe valorar mucho de este espacio. Ahora, un ejemplo, ¿qué pasa si el día de hoy yo tengo un conflicto? ¿Cómo puedo acercarme a ustedes? Ahora sí, como que cuéntame desde el inicio cómo pasa hasta cómo esperaría terminar el, El pues, sí, el proceso, ¿cómo es proceso el exacto. proceso? Mira, el mecanismo alternativo lo puedes usar antes de que inicies un juicio, que sería lo ideal. Si iniciaste un juicio, es decir, que demandaste a la persona, también ya inició el juicio, puedes acudir con nosotros o incluso cuando te han dictado una sentencia, y bueno, hay para temas de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes un conflicto, digamos que vas a acudir antes del juicio, vas al centro de justicia alternativa, puedes hacer tu solicitud de manera verbal o a través de correo electrónico. ¿Cuáles son estos requisitos? Presentes una identificación. Si vas en representación de algo, bueno, pues que lleves tu poder con facultades suficientes, o si eres persona moral, pues a través de tu representante. Lleves un documento vinculado con la situación que presentes. Por ejemplo, si un tema de arrendamiento, bueno, compártenos, muéstranos tu contrato. Hay ocasiones en que las personas no tienen nada, ¿no? No tengo ni el contrato, lo firmé pero no me lo dieron, ya hice pagos pero no tengo recibos. Ahí se hace esa nota, pero no es obstáculo para no abrir el expediente. Entonces, se abre el expediente cuando presentas esto, lo canalizamos con un facilitador a esta persona y la finalidad de que acuda con un facilitador es para que lleve a cabo una sesión inicial que nosotros le llamamos o de orientación. Es ahí el primer acercamiento que el facilitador tiene con las personas usuarias que tienen esta situación y es para conocerlas y comprender su conflicto. Una vez que hace esta comprensión de la situación que ellos presentan, hace el proceso de verificar oportunidad y procedibilidad. Es decir, esta situación que ellos presentan es susceptible de llevarla a través de un mecanismo alternativo, es decir, me lo permite la ley, no estoy vulnerando algún derecho de alguna tercera persona, no estoy contraviniendo el orden público, no estoy afectando derechos de niñas, niños, adolescentes. Ok, no entro en ninguno de esos supuestos. Si aceptamos, si es viable llevar a cabo este mecanismo alternativo. Oportuno, ¿por qué? En ocasiones los conflictos están todavía en una fase que no es conveniente que se sienten todavía, ¿no? Sino que esperen que bajen las emociones. Entonces, les sugerimos, nos vamos a esperar tantito, ¿no? O te falta información o necesitas esto, entonces nosotros le llamamos vamos a madurar la situación. Y ya, si es oportuno y si es procedente, nosotros emitimos una invitación que va dirigida a la persona con la que tienes el conflicto. Esa invitación tiene una fecha y hora señalada donde esa persona con la que tienes la situación va a acudir al centro o va a llamar por teléfono. En ese acercamiento que la otra persona tenga con nosotros, le vamos a compartir cuál es la razón de por qué se le invitó. Porque Steve refiere que tienen una situación con el arrendamiento que llevaron a cabo. No damos mucha información, porque tampoco es conveniente, porque si no, luego podemos hacer el conflicto más grande, ¿no? Entonces, le explicamos, como lo hicimos con la primera persona, en qué consisten nuestros servicios y cuáles son sus principios. Si acepta participar, programamos una reunión que es donde ya los dos van a estar juntos. En esa reunión conjunta que le llamamos, volvemos a explicar cuáles son los principios, cuáles son las reglas de este mecanismo y cómo va a llevarse a cabo. Entonces ya iniciamos con la primera fase, que es nosotros lo conocemos como el cuéntame, ¿no? Empezamos a escucharlos, empezamos ya ahora las dos versiones conjuntas a nuevamente verificar cuáles son los problemas y cuáles son las metas que ellos están exponiendo. Es decir, ¿qué es lo que me está generando este conflicto, ¿no? Que tienden a ir al pasado, esos son esos problemas. ¿Y cuáles son las metas? Es cómo voy a satisfacer esa necesidad insatisfecha y a dónde queremos llegar. Ya cuando hicimos la verificación de esos problemas y esas metas, entramos a la segunda fase, que es vamos a crear una agenda de trabajo. Vamos a definir de todo esto que han expuesto,
¿cuál es lo que se vincula propiamente con la situación que presentan? Porque bueno, las personas generalmente a veces cuando estamos platicando nos vamos y nos vamos, nos vamos y terminamos hablando de cosas que probablemente no tienen mucha vinculación a la situación que presentan, pero bueno, pues es importante escucharlas, ¿no? Entonces ya definimos agenda de trabajo, cuáles son los puntos que vamos a abordar, el pago de la renta, también hay unos daños, devolución de algún anticipio y determinamos en qué orden lo vamos a ir abordando. Ya, agenda de trabajo. Luego vamos con lo que le conocemos la fase de lluvia de ideas. Y es cuando pedimos a las personas si tienen alguna propuesta, vamos afinando esas propuestas para generar opciones de solución. Las opciones de solución pues tienden a atender a los intereses de ambas personas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ir más allá de lo que pide la persona. Ok, tú pides que te pague tu renta, porque esa es la consecuencia del incumplimiento, por ejemplo, Sí. ¿no? O lo que incumplió, sí, pero vamos más abajo que nos permita ampliar el esquema de negociación para que cuando lleguemos a esas opciones de solución hayan atendido a todas esas necesidades de las personas. Ya cuando llegamos a esas opciones de solución, concretamos los acuerdos. Una vez que se concretan esos acuerdos, no sé, te voy a pagar en tanto tiempo, porque así fue posible o así lo acordaron, ¿no? Lo redactamos en un convenio por escrito. Ya redactado es firmado por todas las partes y por el facilitador. El facilitador, después de que tiene la firma de todos, debe pasarlo al área jurídica del Centro de Justicia Alternativa para su validación e inscripción. Es decir, el área jurídica va a verificar que todo esté en orden. Si está en orden, lo inscribe en el sistema de convenios. Cuando lo inscribe en el sistema de convenios, ese convenio adquiere los efectos de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Va a tener la protección jurídica que en caso de que te incumplan ese convenio, pues vas con el juez a pedirle que lo ejecute de manera forzosa. Antes de eso, pues lo sugerible es que vuelvan a regresar para ver si nuevamente podemos llegar a un acuerdo en el cumplimiento de ese acuerdo que habían tenido. Y si no, bueno, tienes la instancia del juez que va a venir a proteger esa confianza que tú depositaste en el proceso y en la persona con la que llegaste a ese convenio. Posteriormente hay una fase de seguimiento, es donde nosotros le hacemos una llamada para verificar el cumplimiento al convenio. Y ahí cierra el procedimiento. Pues prácticamente es un acompañamiento bastante amplio. Creo que es un proceso que vale mucho la pena vivir porque, sobre todo, en ocasiones de conflicto, pudiera llegar a las personas a sentirse un poco desamparadas, sobre todo cuando llegan a entrar este tema de tecnicismos, este tema de que, pues, como bien te lo platicábamos hace un momento, no es que te la vivas en el conflicto, entonces no sabes cómo mediarlo, no sabes cómo resolverlo. Em, Al principio comentaste algunos elementos donde tú analizas primero que no estés como atropellando o entrando en otras cosas que no entran en tu injerencia, ¿no? ¿Hay algún tipo de situaciones en las que de entrada tú dijeras, aquí no es mi jurisdicción, aquí sí no puedo hacerlo? Sí, tenemos, primero la limitante sería que no fuera materia, ¿no? Por ejemplo, en materia, nosotros nada más conocemos civil, familiar y mercantil. Si hubiera un asunto de índole laboral, sería canalizado al centro laboral, que también aquí hay en el estado, también sería interesante que pudiera compartirles él. Y eso sería porque no es nuestra materia, ¿no? Hay otras circunstancias, por ejemplo, hay conflictos demasiado o que tienen mucha violencia y hay por una parte como mucha sumisión Ok. o sometimiento. Ujú. Esos asuntos definitivamente no son viables porque no podemos entrar a la persona a ese grado donde no es posible equilibrarla, porque no es como que llega y ya digamos no, ¿no? Sino que buscamos un equilibrio, pero si definitivamente no hay un equilibrio y además pudiera haber un riesgo en su integridad, definitivamente esos casos no los abordamos a través de un mecanismo alternativo. También hay otros casos donde es muy notable que las personas quieren hacer un mal uso. Traen vuelta y vuelta a la persona. Ujú. Ah, que sí, ya mañana voy y le cambian la fecha. Ah, no, que es que ¿qué crees que no sé qué pasó y bajó Ujú. Sí, sí, pues, extraterrestre o no sé, algo algún así? tipo de pretexto. Ajá.
Entonces ahí no hay voluntad, no, porque estos mecanismos son voluntarios, pero la voluntad no se traduce con que me digas que sí, sino que realmente te muestres dispuesto a colaborar. Sí, que se ven acciones, ¿no? Exactamente. Y esto no quiere decir que tampoco sé que va a haber un momento en donde tal vez no vas a estar de acuerdo, vas a refutar o algo, pero bueno, que al final muestres que quieres seguir avanzando, ¿no? Entonces, en esos casos donde están haciendo un mal uso o que definitivamente hay mucho abuso de las instituciones o de las áreas, esos no son susceptibles de un mecanismo alternativo. Ahora, el cuidar la procedibilidad es no solo desde admitirlo, sino durante todo el procedimiento, porque naturalmente, pues las personas luego quieren llegar a acuerdos que no son jurídicamente viables, porque la ley nos dice, esto no lo puedes negociar, no me puedes negociar a través de un acuerdo que ya no te quieres llamar Steve, que te quieres llamar de otra manera. Eso no es como Sí, por no, acuerdo, sí. ¿no? Por ejemplo, o nos pasa mucho en materia de alimentos, cuando la persona que debe dar alimentos para sus hijos y no lo hace, y luego la otra parte dice, es que ya no quiero que me dé nada. Y ponle en el convenio que yo no necesito nada de él para mis hijos, que yo sola puedo. Eso tampoco no es por acuerdo, porque es un derecho que el Estado protege, que son los alimentos. Ujú. Y porque son para los hijos, ¿no? Sí. Al final. Entonces eso tampoco se puede acordar. Entonces hay muchas disposiciones jurídicas que tenemos que tener, como hay mucho cuidado de no quebrantarlas, porque al final lo que buscamos es que las personas se lleven convenios eficaces. ¿Y qué van a ser convenios eficaces? Primero, pues que atiendan a tus intereses y necesidades, que Ujú. sean construidos contigo y desde ti. La otra, que respete la legalidad. Es decir, aquí tu voluntad es la que vamos a privilegiar, pero hay un límite, que no quebrantes alguna disposición jurídica y también que no vayas a quebrantar o violentar algún derecho humano. Entonces, hay que cuidar todo esto. No, perfecto. O sea, yo creo que la mejor manera de saber si mi situación, si mi conflicto es, les pudieran ustedes ayudarme, es acercarme a ustedes para prácticamente ya ir cerrando esta conversación, esta maravillosa conversación que nos ha dejado muchísimo. Muchas gracias. Eh, ¿Qué le recomendarías o qué darías como de mensaje final a aquellas personas que que pasan estas situaciones o incluso las que desconocían el tema de este espacio que tienen para llevar esta mediación? Y igual, si quieres compartir algún lugar al que se puedan acercar, algún número, algún dato de contacto, adelante. Muchas gracias. Mira, pues quisiera compartir a la ciudadanía que es un deber social el que busquemos la solución de los conflictos de manera pacífica. Em, Muchos escuchamos el tema de la cultura de la paz, este concepto muy poderoso, pero que justo la Organización de las Naciones Unidas hace muchísimos años dijo, bueno, pues como visión, como ideología, se escucha muy bien, pero ¿qué estamos haciendo para sí construirla, sí fomentarla? Y emitió una declaración, ¿no?, de acción para la cultura de paz. Y ahí estableció obligación para nosotros las instituciones, medios de comunicación, pero dijo también sociedad, tienes la obligación y el deber de buscar la solución de tus conflictos a través de medios pacíficos. Y también fue más allá porque dijo, tienes que ser proactivo, es decir, como personas nosotros también tenemos que buscar la solución a nuestros propios conflictos internos, ¿no?, para estar en una adecuada interacción con los demás, como un tema preventivo y obviamente de armonía social. Y si hay ya un conflicto, porque como lo repetía, es inherente a todos nosotros, si te presentas ante esa situación, aquí estamos en el Centro de Justicia Alternativa para escucharte. Puedes acudir a Circuito Moisés Solana, Prados del Mirador, número 1001, o en las redes sociales. Si lo googleas, para mí siempre luego me piden el link, Ujú. pero como siempre googleo todo, luego ya no me lo sé. Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, ahí te salen los números telefónicos, te sale la ubicación y pues te invitamos a que acudas aquí. Mira, los centros de justicia alternativa funcionamos como centros de triaje. Es una instancia que analiza el conflicto, que es el principal error del negociador, que quiere dar la solución del conflicto antes de haberlo analizado.
Y nosotros en el Centro de Justicia Alternativa precisamente hacemos eso, el análisis de tu conflicto y te decimos, ¿es viable de llevarlo a través de un mecanismo alternativo o definitivamente requiere el rigor de un juez? Hay demasiada lesividad, hay demasiado daño y no es posible llevarlo aquí. Entonces, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Jacqueline. Licenciada Jacqueline, aquí tiene su espacio. Gracias por estar con nosotros en El Referente. Esperamos verla próximamente aquí para que nos siga contando acerca de estas actividades, como bien nos dijiste, que son en pro de la paz. Es un excelente mecanismo. Entonces, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti y a todos ustedes y recordarles que el servicio es gratuito. Mira, además de eso. Ajá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia del Referente. Los estamos viendo en el siguiente capítulo. Me despido de usted, Steve Childs. Un gusto. El Referente. Producido por The View Entertainment.